proposición o no, ¿cierto? Sí. No Sí, me de la equivoco. negación. Recordemos que cuando tenemos, están viendo la pizarra, ¿cierto? No. 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 Muy bien. Ahora, Ahora sí. ahora sí. Ya, perfecto. Recordemos que por la ley de Morgan, cuando nosotros hablamos de negaciones, la negación de A y B es lo mismo que la negación de A y la negación de B. Esa es la estructura que tiene la negación para el I. No Entonces, por ejemplo, invirtió el símbolo, profe. aquí está. El O. Esta es la estructura entonces de la negación del I y lo mismo pasa con el O. La negación de A o la negación de L. Pone el I. Entonces, cuando tenemos ejercicios como estos, lo que hay que hacer es usar esa estructura. Me falta una tercera negación. ¿Cuál es la negación del condicional? ¿Cuál es la negación del condicional? El primero se mantiene y después es O, negación de B, ¿o no? Es I y negación de B. Ah, casi. Hoy ya estamos todos medio dormidos, así que no se preocupen. Entonces, ya con estas tres cosas hay que hacer las negaciones. Veamos, por ejemplo, la pregunta 10, que tiene una parte de creación y una parte de negación. A ver si se pone. Déjame ver. Compartir pantalla 2. Lo achico un poco así. Lo pongo para acá. Lo subo un poquito. Y lo bajo para acá. Ahí voy a colocar la respuesta, pero ahí está la pregunta. ¿Esto se ve bien o no? ¿Sí? La pregunta 10 dice, ¿cuál de las siguientes proposiciones corresponde a la negación de para todo entero R existe un entero A, tal que si A, R es par, entonces A más 1 por R es par? Ojo, no lo están pidiendo calcular el valor de verdad ni esas cosas, simplemente escribir eso y encontrar su negación. De partida, para poder escribir la negación, y dado después las alternativas que nosotros tenemos acá, tenemos que pasarlo al lenguaje simbólico. Acá sería algo más o menos así. Dice. Como habla de para todo entero R, entonces sería para todo R perteneciente a los enteros. Para todo R perteneciente a los enteros, coma, existe un entero A, entonces existe A perteneciente a los enteros, tal que si AR es par, AR es par, el entonces, ¿cómo se pasaba al lenguaje? ¿Hasta qué símbolo está asociado el entonces? La flecha. La flecha, muy bien, o el condicional. A más 1 por R es par. Ojo, que esto es el lenguaje, esto está escrito en el mismo lenguaje de acá, pero la pregunta es la negación de esto. Por lo tanto, el para todo, ¿cómo se negaba?
Con la E. ¿Existe? O sea, La existencia, muy bien. Se mantiene el conjunto, recuérdenlo, no podemos cambiar el conjunto. El existe, ¿cómo se negaba? Para todo. Para todo. Y esto, tenemos la estructura de que todo esto es el antecedente y todo esto de acá es el consecuente. Y recordemos que la negación de A implica B es lo mismo que mantener el A y negar el B. Por lo tanto, acá el antecedente, que sería como la de acá, es AR par, o sea que se mantiene. Y se niega esto. ¿Cómo podemos negar que A más 1 por R es par? es impar. Muy bien. A más 1 por R es impar. También puede ser correcto colocar A más 1 por R no es par, pero la que me entregue mejor información es esta, porque si no es par, la única alternativa que tiene es ser impar, al ser entero. O sea, no existe un entero Profe, que no sea par. al negar una implicancia se niega solamente el segundo, Y se coloca por la ley de Morgan. correcto. O sea, no es por la ley de Morgan en Acá. particular por la ley de condicional. Recuerda que las leyes de ¿Cómo? Morgan son para el I y el O. Esas se llaman leyes de Morgan. Reciben ese nombre. Ay, no, ¿cuál es la otra? ¿La recíproca? ¿Contra recíproca? Se me olvidó el nombre, pero es la del condicional. Digo, el tiro. Profesor, la pizarra a- a- El control recíproco. que sí, Pero es determinación de esto. Acá. La negación. Ahí está. La ley del control recíproco. Gracias. profesor, no alcancé a anotar lo que había puesto delante. Ahí está. Me falta un poquito. Ahí recién lo puse. Ah, ya, ahí está, vale, gracias. Pero es la pregunta 10 de la guía 3. Profe, Carmen, o sea que siempre que me dé un enunciado así como en palabras, tengo que transformarlo a como usted lo hizo, porque en el 5 hay como otros con palabras. o sea, no es que siempre hay que hacerlo, pero dado las alternativas que teníamos, era lo más óptimo resolverlo de esta forma. Porque si hubiese estado en palabras las respuestas, no era necesario pasarlo al lenguaje simbólico de esta forma. O sea que si yo por lo menos los del 5 los seguía haciendo con palabras, ¿estaría bien? Espero que sea la del 5. 5. Ah, sí, también. Y no es necesario. Por ejemplo, todos los hombres son honestos. Podemos ver que existe algún hombre honesto y todos los hombres no son ladrones. Profesor, llegué tarde. ¿Por qué es el ejercicio de 6? No, no dice el 6, dice el 10. Porque estamos repasando un poco. Espérate, Ya jóvenes, ¿alguna duda, consulta de la guía? La última ya antes de comenzar con conjuntos.
¿Algún ejercicio que no hayan entendido? Profe, Elisa, profe, dígame. ¿y cuándo nos va a dar la respuesta de cómo va a ser el test? Durante el día, Ah, ya. que lo tengamos claro. Siempre. ¿Y del test del otro día nos va a dar la respuesta correcta? No, porque más que nada era un test para evaluar cómo era la mejor respuesta, o sea, para probar el sistema. Profesor, Ah, ya. Martín, profesor, sabe que no entendí la P9 de la guía 3. No entendí la B ni la C. O sea, sobre todo la C. ya veo. Mi duda es la C. Ya. ¿Te prendo copiar esto o no? Sí. Yo sí. Sí, sí. Ya. Vamos a ver acá. Entonces, la pregunta 9 dice lo siguiente. Dadas las proposiciones A, B y C que aparecen acá, ¿cuáles son los valores de verdad de sus negaciones en ese orden? O sea, de partida, lo que nos está pidiendo es el valor de verdad de la negación. Por lo tanto, tenemos que descubrir si esto es verdadero o falso, porque su negación es lo inverso. Entonces, la que preguntó usted era la C, ¿cierto? Esta. Así es. Perfecto, dice. Existe X perteneciente a los reales, tal que raíz cuadrada de menos X es un número real. Lo primero que hay que hacer para ver si esto es verdadero o falso es saber cómo se comporta la raíz cuadrada. ¿Cuándo existe y cuándo no existe? Jóvenes, ¿cuándo existe la raíz cuadrada? Por ejemplo, raíz cuadrada de 10. ¿Existe o no existe? No, ¿Por qué no existe? porque no hay ningún número que multiplicado 2 veces de un, o 10. sea, del... Sí de eso, existe, pero no es un entero. Correcto. Esa es la aclaración, Patricia. Existe el valor Ah, numérico, pero no es un número entero. Por ejemplo, no es como 4, que es 2 por 2. Existe la raíz de 10, pero es un número decimal, pues, ¿no? con muchos decimales, sí. Pero aquí no existe. Raíz, por ejemplo, de menos 5. ¿Existe? No, porque Dentro de los reales no. No, porque el raíz de un número negativo, eso no existe. El problema está que acá, para demostrar que esto es verdad, hay que encontrar algún número de tal manera que esto exista. Uy, Patricia, tiene el micrófono abierto. Silenciarlo un poquito. Entonces, la idea es que al calcular la raíz, el término que está dentro sea un número positivo. Por lo cual, acá esto es verdad, porque, por ejemplo, el menos 4, cuando se pasa acá adentro, nos quedaría raíz cuadrada de menos 4. Vamos a hacer acá. Entonces, acá sería. Si tomamos X es igual a menos 4, en el ejercicio C nos quedaría raíz cuadrada de menos, paso a paso, de menos X, que es igual a raíz cuadrada de menos 4. Y menos con menos, nada más. Por lo tanto, este número pertenece a los reales. La C es válida para todo X negativo. O sea, cualquier número negativo, al calcular esta función de acá, siempre va a dar un número real. Que sea entero o no entero da lo mismo, pero es un número real. Pero nos están pidiendo la negación. Por lo tanto, la negación de C es falsa o verdadera.
Pero ¿cómo quedaría simbólicamente escrito, profe? Porque usted dio la respuesta y como que tachaba y lee en la segunda, Correcto. pero Lo no hacemos entiendo de, por qué. lo hacemos de forma simbólica. Acá sería la negación, Ah, solamente de forma simbólica sería para todo X perteneciente a R. Recordemos que la existe, se niega uno para todo. La propiedad acá de que pertenece se mantiene la raíz cuadrada, pero el pertenecer se niega porque esto no pertenece. Es similar, por ejemplo, voy a correrlo un poquito. Voy a correrlo por ahí. Es similar a lo que pasa cuando usted está negando, cuando le dice que x más 5 es mayor que 4. La negación es que x más 5 es menor o igual a 4. O sea, las propiedades de la izquierda y la derecha se mantienen y lo que se niega es en este caso la desigualdad. En cambio, en este ejercicio, el que está uniendo la izquierda con la derecha es el símbolo de pertenencia. No sé si se entiende. Pues es no pertenece. Pero si no pertenece a los reales, ¿a cuál pertenece? En particular, esto sería lo imaginario. Es lo que está arriba de los reales. O los complejos. el como se 5. llama. Si el X lo reemplazamos con el 5, da un número imaginario. Correcto, ahí diría raíz de 5. Bueno, para personas que hayan tenido números complejos. Pero vuelvo a decir, esto ya es forma simbólica, pero ¿este valor de verdad es verdadero o es falso? Falso. Falso. ¿Dónde falla? Menos 4. En lo negativo. O sea, lo positivo. En los positivos, sí. Eso es el tema. Falso. Ah, no, falla en los negativos. Por ejemplo, x es igual a menos 4. Por todo lo que expliqué acá arriba, el menos 4 va a dar un número real. Y la propiedad acá nos pide que no sean números reales. ¿Se entendió o no se entendió? Profe, siempre que tengamos que dar una respuesta tenemos que poner el ejemplo en el que no se pasa. Correcto, una breve explicación. Mi letra es aún peor con esta. ¿Qué jóvenes? ¿Más dudas, más consultas? El ejercicio 7A. ¿Ya? Te voy a dejar el otro. Pausado. Y voy a leer. El 7A dice, indicar la verdad o falsedad de para todo X entre los reales, para todo Y entre los reales, menos X menos Y es igual a X por Y, implica que siempre X por Y es positivo. Vamos a resolver la cuenta. Para las personas que están copiando, terminando de copiar. Sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, tenemos el 7A y tenemos que decir si esto es verdadero o es falso. Entonces, dice, toda combinación de X por Y, al multiplicarlo, siempre va a dar un número positivo. ¿Eso es verdadero o es falso? Falso. ¿En qué caso falla? Yo puse el menos 5 y el 2. Entonces ahí va a quedar 5 por menos 2 y me da menos 10. Bien, no es
mayor a 0. Muy bien, eso es un caso. Pero con eso ya lo hace falso. Ahí está la... Chuta, me quedó feo. Ya, tengo que escribir bonito. Falso. ¿Ya jóvenes? ¿Hay más dudas o consultas? Si no, para continuar con la materia. Yo, yo me perdí ahí. ¿En cuál? ¿En esta? Sí. Lo que pasa es que como dice para todo, significa que toda combinación de números reales siempre tiene que ser mayor que 0, estricto. Por lo tanto, como dijo su compañera, esto es falso porque si ocupamos, por ejemplo, esta combinación, menos 5 por 2, esto va a dar un número negativo, lo cual contradice la propiedad de acá. Otro ejemplo podría ser el 0. Si toma como x es igual a 0 y el y, cualquier número, 0 por lo que sea, siempre va a dar 0. El 6, dice Mila. El 6 dice, para todo entero positivo, la expresión n cuadrado menos n más 41 siempre es un número primo. Es falsa con un contraejemplo. Prueben con el 31. Eso es Ah, me olvidé la palabra. Oh, se me fue. Ese es mi consejo. Por ejemplo, con el 1, 1 cuadrado menos 1 es 0, más 41, 41 es primo. Con el 2, 2 al cuadrado es 4, menos 2 es 2 positivo, más 41 es 43, y 43 es primo. Ahí tienen que ir probando, y probé con el 31, ahí falla, y me parece que con el 7 también. Pero esta es una fórmula muy famosa, incluso la pueden buscar, porque es una fórmula famosísima de la matemática. No hay que simbolizar eso. No, pues simplemente dice mostrar con un contraejemplo, o sea, busquen un punto donde esto falla. En particular, el tema es que antiguamente, durante el siglo XVII y XVIII, lo que más se buscaba era una expresión matemática, una fórmula, que siempre diese números primos. Ese era el objetivo. Que siempre usted, el número que eligiese, siempre diera el número primo. Y se buscó, y esta fue una de las mejores que se encontró, porque da bastante números primos, pero falla. Bueno, el ejemplo más obvio, esto va a fallar cuando n vale 41, porque todo se puede factorizar por 41. Oh, despertó mi hija, voy y vuelvo. He vuelto. Digo, mis señoras. Profe, según yo, con el 41 da impar igual. No, Pero es que sea impar, primo. primo, ese es el tema. Con el 41 ya es factorizable por 41 por algo. Ah, ya. O sea, de impar va a dar siempre eso. Siempre va a dar un número impar.
¿Qué está diciendo ya? Eso. Ahora, aquí. Conjuntos. En la siguiente materia que vamos a ver. Hoy día simplemente vamos a ver la introducción, donde nos vamos a enfocar a el lenguaje y qué significa ser conjunto. O sea, el conjunto, o se dice conjunto, a cualquier grupo de elementos que compartan alguna característica o propiedad. Por ejemplo, los conjuntos de los números naturales son números que parten desde el 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente hasta el infinito. Pero eso es un conjunto numérico, porque sus términos son numéricos. También están los conjuntos de personas. Por ejemplo, ustedes, cada uno de ustedes, pertenecen al conjunto de los alumnos del curso de álgebra, sección 2 o 1. ¿Qué sección es esta? La 1 parece. La 2. La 1. La 1. A la sección 1 de contador público auditor. Entonces, lo que usted pueda definir con alguna propiedad o característica o lo que sea, eso inmediatamente lo puede transformar en conjunto. Por ejemplo, ustedes después más adelante, el conjunto más básico que van a trabajar va a ser la separación por renta. Como ya sabrán, existen distintos tipos de, o sea, distintos porcentajes de impuestos dependiendo su renta. Entonces, dependiendo de la renta de cada persona, usted va a separar para encontrar qué interés, a qué impuesto le corresponde a cada uno. Pero para nosotros, la notación matemática de la base de los conjuntos es la siguiente. Los conjuntos siempre se van a nombrar con letras mayúsculas, puede ser A, B, C, o lo que sea. Además, los términos que están entre medios se van a anotar con estas llaves. Y en realidad no sé cómo se llaman, pero son paréntesis de llaves para mí. ¿Alguno de ustedes sabe cómo se llama eso? El silencio, supongo que nadie sabe cómo se llama, pero para nosotros cuando hablemos de llaves, va a ser este paréntesis así. Siempre he escuchado que le dicen llave nomás. Ya, entonces, Eso. para el lenguaje de este curso, cada vez que se hable de llaves, van a ser estos paréntesis de llave. Entonces, la anotación es esta, donde acá se definen los elementos y acá la propiedad que tiene. Además, esos dos puntos o slash se va a leer tal que, porque es el elemento que tal que tiene cierta propiedad. Y aquí también aparece un símbolo que ya hemos ocupado para parte de cuantificadores, que es el pertenece. Esta le E con la rayita. Entonces, aquí ya ocupamos casi siempre este símbolo porque el pertenece es un símbolo que nació acá en los conjuntos y después se pasó a lógica, pero es un símbolo conjuntista, el pertenece. Entonces, acá tenemos dos conjuntos, en el ejemplo 2.1, tenemos el conjunto de los elementos del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, y el conjunto B, tal que X es un dígito. De partida, ¿qué es un dígito? ¿Qué elementos van acá? Del 0 al 9. Del 0 al 9. Muy bien, si ustedes abren su celular, cada uno de los botones que aparece en la parte de colocar números, evidentemente, cada uno de ellos es un dígito, o sea, es un número, es una representación del valor del 0 hasta el 9. O sea, es cada uno de los numeritos que forma un número. Ahora, estos dos conjuntos, A y B, tienen exactamente los mismos elementos.
el A dice expresamente qué elementos tiene y el B da la propiedad, pero en sí ambos conjuntos son iguales porque tienen los mismos elementos. Esta dualidad de términos se va a llamar por comprensión, esto que está acá, comprensión, que es achicar, juntar, que es la propiedad, y por extensión, que es mencionar cada uno de los términos que está dentro del conjunto. Recordemos que esto va a ser válido o se va a usar cuando los conjuntos sean chicos. En particular, más allá de 30 elementos, ya no se escribe, simplemente ya sea la propiedad de estados del conjunto. Lo bueno para ustedes es que después con el Excel o programas similares que le van a ayudar en su trabajo diario, da lo mismo tener, no sé, 1 millón de elementos, simplemente se ocupan funciones para poder filtrar esos datos y trabajarlos mejor. Pero si estamos trabajando solamente con lápiz y papel, más allá de 30 elementos, no es tan bueno escribirlo uno a uno. Entonces ahí da uno la propiedad. ¿Ya? Entonces aquí aparecieron dos conceptos, compresión y extensión. Compresión, insisto, es dar la propiedad. Extensión es nombrar cada uno de los elementos por separado. Profesor, disculpe, no entendí el concepto que dijo recién. Lo de comprensión y extensión. Cuando nosotros tenemos un conjunto, existen dos formas de expresar los elementos de este conjunto. Uno es mencionando cada uno de los elementos, como ocurre en el A, donde aparece el 0, el 1, el 2, el 3, el 4, cada uno de los elementos. Eso se llama por extensión. Y la B, que da la propiedad de los elementos, se llama por comprensión porque está chica. Por ejemplo, otro podría ser, como los conjuntos pueden ser personas, y aquí yo pongo, por ejemplo, Alejandra Alvarado Arteaga. El segundo elemento, Bastián Cárdenas Martín. Tercer elemento, Carlos Acuña Mora. Cuarto elemento, Carmen Figueroa Edo. Y así sucesivamente. Eso es mencionar por extensión los alumnos de este curso que están presentes ahora. Pero por comprensión, o sea, para explicar, yo digo, X tal que X es un alumno que asistió a la clase del 19 del 5 del 2000. Ahí doy la propiedad, pero en el otro menciono cada uno de los elementos que están dentro del conjunto. No sé si quedó más claro ahí. Sí, muchas gracias. Profesor, Ujú. ¿no está al revés lo de la observación 2.2? Sí, está al revés porque usted dijo que dijo todo al revés. Sí, está al revés. Es un error garrafal, ¿eh? Sí, este es B y este es A. Vamos a tener que mandar una corrección. Este es B y este es A. Observación 2.2. Acá. Aquí están todos los lápices están malos. Entonces la observación 2.2 está al revés.
Ya. ¿Continuamos? Sí. Sí. Perfecto. Aquí está la indicación de el pertenece, recordemos que es esa notación, y no pertenece es la notación de acá. El simbolito, pero con la rayita. Recordemos que en realidad cualquier símbolo que esté con un tarjado va a ser la negación de este símbolo. Por ejemplo, el igual, la negación es el igual pero tarjado, que no es igual. Ahora, tenemos, para decir que dos conjuntos son iguales, van a ser iguales cuando tengan los mismos elementos. Ojo, acá en los conjuntos da lo mismo que se repitan elementos que no estén ordenados, porque lo importante es que estén los elementos. Esto se va a colocar, por ejemplo, en el conjunto A son x tal que 2x más 4 es igual a 8. ¿Qué número satisface esta ecuación? Que 2x más 4 es igual a 8. El 2. El 2. Muy bien. Porque 2 por 2 son 4 y más 4 son 8. Entonces, el conjunto A tiene elemento 2. Y el B es simplemente el 2. Acá, el B está escrito por extensión y el A está escrito por comprensión. ¿Ya? Porque acá se da la propiedad y acá se menciona los elementos. En este caso es 1, pero esa es la idea. El ejemplo 2, tenemos el asterisco. Estos son símbolos griegos. Este es teta mayúscula, este es sigma, perdón, delta, y este es sigma. Entonces tenemos teta mayúscula, delta mayúscula y sigma mayúscula. Y asterisco. Oh, disculpen. Entonces aquí tenemos el conjunto B que tiene teta mayúscula, sigma, delta, asterisco, delta, delta. Esos dos conjuntos son iguales porque, primero, el teta está acá, el sigma está acá y el delta está acá y el asterisco está acá. Aquí da lo mismo que el delta esté 3 veces porque simplemente vale una vez. Por ejemplo, si usted tiene el conjunto de, no sé, Jorge Torres, Jorge Torres, Jorge Torres, aunque esté 3 veces Jorge Torres, es solamente un elemento que se llama Jorge Torres. No es que tenga 3 elementos distintos, sigue siendo el mismo mencionado 3 veces simplemente, pero es un elemento. Así que aquí en este caso, el conjunto A y el conjunto B, aunque se ven distintos, son iguales porque son los mismos elementos. No sé si se entendió la explicación. Sí. ¿Sí? Bueno, aquí está explicado, pero igual contiene un poco de error ortográfico. Por ejemplo, ahí dice satisfae, en vez de decir satisface. Y tiene, que en vez de contiene. Aquí dice elementos. Está en un par de errores este texto. Bueno, aquí están las propiedades de la igualdad. O sea, entonces, para todos los iguales siempre pasa lo mismo, pero ahí están las propiedades estructurales de la matemática. Y la cardinalidad, lo alcanzo a ver un poquito, quedan 3 minutos.
Ya con esto ya terminamos la clase. Y recordemos que esto lo volvemos a ver la próxima semana. Así que como tarea le va a quedar leer hasta acá, hasta la 38. Tienen que leerlo, insisto. No es para que ustedes estudien antes, sino que para que conozcan el lenguaje y las palabras, para que después sea más fácil comprenderlo. Y si hay alguna duda muy, muy, muy urgente, me la pueden enviar por correo. Aunque este fin de semana voy a estar revisando test y certámenes que ya he tomado. Profesor, Ujú. Isaac. si es que el test llegara a ser como subiendo las fotos de la resolución, Ujú. no creo que sean tan largos los ejercicios, ¿sí? Como por tiempo y espacio en la foto. Es que se pueden subir varias fotos, no solamente una. Ah, hasta 6 aguanta ADK, 6 fotos. El problema es que se tiene que subir de a una. Por ejemplo, usted sube la primera hoja, después sube la segunda, después sube la tercera, y así sucesivamente. Es bastante Ya engorroso. tendríamos de las 8:10 a las 9:30 igual, Correcto, para sí. entenderlo. Ujú. O sea, en realidad todas las evaluaciones van a ser en ese horario. Nunca va a ser más que eso. Siempre se va Ya. a poner la hora de clase. Profe, ¿cuántas preguntas tiene el test? No está totalmente dicho, pero mínimo 4. Hasta el momento. Puede que baje o no. Ya. ¿Dentro del test va a salir la opción de subir? ¿O como para no perder tanto tiempo en... No, lo que pasa es que si se llegase a usar solamente del 100% de hacerlo de forma de sacarle fotos, se sube como un módulo de tarea. Y en el módulo de tarea, usted abre como un archivo PDF y después arriba le pone entrega y en entrega ahí sube usted las fotos. No sé Ya. si le ha tocado ya subir tareas En ese caso, si fuera así, ¿no se podrían dejar todas las fotos en una misma carpeta? por lo general los alumnos lo que hacen es, si son más de 5 fotos, lo juntan en un archivo RAR o zip, o sea, un comprimido, y lo suben. O algunos tienen celulares, o sea, tienen aplicaciones como para hacer como escáner, una cosa así. Entonces suben todo el archivo en un PDF. Ahora sí bien, las personas que tengan celulares más modernos, en el sentido de que saquen fotos con mejor resolución y esas cosas, van a tener que enviar el test a mi correo, porque ADEC aguanta como máximo 16 megas. Así que como las fotos de los celulares, por ejemplo, los últimos que han salido, cada foto pesa como o sea, 30 megas, entonces ya no puedes subir esos archivos a ADK. Entonces ahí va a tener que enviarlo al correo directamente. Profesor, Martín, por ejemplo, si tengo alguna duda durante el día de la guía 1, la guía 2 o la guía 3, ¿la duda se la va a saber a través del foro o del correo? del foro y el correo. Ah, ya, El correo es más fácil que lo lea rápidamente, eso sí. claro. Por ejemplo, Ya, ahora muchas recién me di cuenta de que Isaac ¿Ya? escribió el foro el día 18, o sea, ayer. Y recién lo vi. Ah, ya. ¿Cómo se Es encuentra el más valor de reactivo verdad? el correo. Correcto, sí, porque eso me llega al celular, entonces el celular lo, lo veo al tiro. Claro. ¿Qué está por acá? Sí. Le voy a responder al tiro a la pregunta del foro. Buenos días, profesor. No recuerdo. ¿Cómo se comprueba el valor de verdad? ¿O cómo se encuentra? Es cuando usted conoce las proposiciones y si es verdadero o falso. Solamente ahí puede encontrar el valor de verdad, porque es como decir, usted tiene la tabla, pero es una línea de la tabla la que va a trabajar. Eso es el valor de verdad.
Entiendo. Ya, jóvenes, y se nos acabó el tiempo, incluso nos pasamos un poquito. Voy a parar la grabación.